Este es un paseo lento. Hoy, en La Historia la Cuento Yo, nos encontramos con una persona que creció en el campo y que nos cuenta cómo nació su amor por la música, hijo de una de las familias que hacía música todos los fines de semana. Raúl Quintana es el invitado de esta historia y así lo contó para todos nosotros. Nosotros vivíamos en una vereda retirada de acá de Ábrego y mi papá era un músico que era muy bueno, pero músico de instrumentos de cuerda. Por ejemplo, él tocaba guitarra, tocaba tiple, requinto, bandola. Yo conocí todos esos instrumentos allá en mi casa. Papá tenía. Y los domingos, los sábados después de mediodía y los domingos se iban amigos de él de aquí de Ábrego y se ponían a parrandear allá y formaban los parrandones y hasta que no se les acabara el miche que llevaban, el trefrinco, cuando eso le decían el trefrinco. Entonces eso se les terminaba por allá el lunes o el martes y ya ellos se venían uno y los otros seguían trabajando allá. Bueno, a mí me gustaba mucho escucharlos tocar y cantar, pero no tenía ninguna afición a ir a coger un instrumento de esos. Sino que un día llegaron con un acordeoncito pequeñito de un solo teclado. Teclado, no venía con teclas, no, sino botonaduras, porque esos son acordeones diatónicos, se dice, cuando es de botón es diatónico, teclado es acordeón piano, de teclas, esto no. Llegaron con el acordeoncito eso, por cierto, ni se sabía cómo se llamaba, porque ellos decían que riolina, y a mí me parece que riolina es una cosa como una sinfonía, pero bueno, yo al fin que no sabía cómo se llamaba eso, pero cuando eso sonó, no era porque sabían tocar, sino el sonido de eso se me metió fue como entre los sesos. Dije, yo tengo que coger esa vaina, pero tengo que ensayar esa vaina con esa, a ver qué puedo hacer. Pero me daba miedo decirle a mi papá que me soltara esa vaina, porque los dos acordeoneros era él y un hermano que tenían. El sonido del acordeón hizo que don Raúl Quintana se interesara por la música, ese instrumento que llenó sus sentimientos y que lo llevó a anhelar tenerlo entre sus manos. Él nos cuenta la historia de cómo ese instrumento fue su primer amor. Entonces, ¿qué hacía yo? Que en esa finca permanecían entre 10 y 12 obreros y ellos se quedaban ahí y comían ahí. Entonces yo me comprometí con mi mamá que yo le molía la masa para hacer las arepas en la tarde, para la comida, con tal que ella me la bajara. Yo le decía que unos 10 minutos, y no, ¿cuáles 10 minutos? Me pegaba a las 2 horas. Eso me la quitaba, era como cuando un perro agarra una presa a no soltarla. Al fin que se pasaron los días así, ellos mi papá y mi tío tocaban 2 canciones. Ellos machucaban esa vaina ahí porque eso no sabían tampoco tocar eso. Y yo qué iba a hacer, pues, como los veía tocando a ellos los sábados, los domingos, pues tocar lo mismo que tocaban. Y entonces le cogí un poquito la idea a la vaina. Y un día como a las 10 de la mañana están todos los músicos ahí parrandeando con mi papá en la casa. Cuando le dice mi mamá a mi papá, dice, Antonio, este muchacho toca mejor esa cosa que ustedes dos. Digo, ¿cómo así? Cuando mamá le dice eso, yo sentí como que se hubiera abierto la tierra. Dije, esto va a ser una palera aquí, yo no sé qué van a hacer conmigo. Digo, ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Por qué con ese acordeón montaña tan alto? ¿Por qué la está tocando? Dice, porque yo se la bajo. Le dijo ella, porque yo se la bajo. Dice,
venía a ver. Cuando él me llamó, me sentó al lado y yo con los pantalones que me temblaban, los pantalones corticos y cogí ese acordeón y estando asustado, pues lo saqué una migajita mejor que ellos. Cuando yo toco eso, otro músico que estaba al lado de mi papá dice: Antonio, ustedes no vuelvan a tocar eso es para el muchacho este sí le va a sacar música a eso. Bueno, listo. Así fue, nos íbamos para donde un vecino que había una poconón de mujeres, todos los sábados a las 7 de la noche llegamos allá, y yo a tocar las mismas 2 cancioncitas desde las 7 hasta las 2 de la mañana. A veces las tocaba de seguida para no estarla cambiando, para no trabarme. Bueno, sí, pero eso fue un poquito tiempo. Este punto de la historia nos lleva a reflexionar sobre las dificultades de la vida, de cómo los sueños pueden llegar a truncarse y que incluso el arte puede llegar a olvidarse, y que depende del tesón de cada quien para seguir con lo que deseamos ser. A continuación, don Raúl Quintana nos cuenta cómo su historia como músico alcanzó a tambalearse. No sé para qué se trajeron ese acordeón y por aquí se emborracharon y en una creciente en el río de Río Frío se pusieron a pelear y la tiraron allá, se despareció el acordeón. Cuando llegó papá ya sin acordeón y ya me echó el cuento que lo habían botado, que dije: ay papá, pero a veces se acordaba de mí, hombre, lástima, que yo no sé qué. Bueno, después de eso creo que yo ya seguí con la vaina de la música de acordeón, pero me parecía que eso era muy fácil, pero no las había visto, acordeones grandes, ni por allá que se iba a ver televisión, no la había aquí en Ábrego la televisión, mucho menos en el campo. Entonces, cuando un día escuché como a las 5 de la mañana por un radiecito que tenía mi papá, la canción de Alicia Dorada, grabada por Alejo Durán, que fue el primero, porque la canción no es de Alejo Durán, eso es de Juancho Polo Valencia, pero Juancho Polo Valencia la grabó estilo paseo y no le funcionó mucho. Entonces Alejo Durán lo único que le puso fue el ritmo y por eso decía que era de él y no se pudo hacer dueño de eso, porque siempre a lo que yo escuché esa canción, y eso me entraba y me quedaban a lo que terminaba el disco, era como que la cabeza me quedaba como doliendo, y es la vaina del acordeón. Estaba yo pegotón todavía y mando a averiguar, porque aquí en Colombia eso no lo vendían, menos mal que estábamos cerquita en la frontera, en San Antonio. Un acordeón, pues nosotros decimos que profesional, pues sí, pero yo tengo un acordeón aquí, profesional es, porque es un 5 letras, a todo dar, no hay acordeón mejor que eso, ¿sí? Entonces yo mandé a averiguar por ese acordeón, porque primero averigüé qué acordeón era la buena, y ya me dijeron, siempre se hablaba de un 5 letras, que es un similar. Mandé a averiguar a San Antonio, valía 1.500 pesos. Y empiezo a trabajar. Hágale, compadre, trabaje y trabaje. Cuando hice los 1.500 pesos, el acordeón valía 3.000. Y me pongo a trabajar, y hice los 3.000. Averigüé, valía 4.500. Dije, mierda, esto se jodió, yo no voy a comprar nunca ese acordeón. Pero mi mamá tenía un cuadrito de cebolla, o sea, se murió mi papá y dejó el abono calentano, que lo traían de la tierra caliente, el abono calentano y la semilla. Entonces hice un cuadrito y sembré una cosecha de cebolla a medias con mi mamá. Me quedaron 5.000 pesos de la parte mía. Eso me costó en San Antonio la primera acordeón. Bueno, un acordeón 5 letras, y yo empezaba a tocar
Recuerdo tanto una tarde que estaba tocando una canción de Calixto Ochoa, se me va el título ahorita, y no le podía sacar nada, y cogí el acordeón como con intención de zamparle un porrazo contra el mundo. Cuando me grita la mamá mía, me vio, dijo: ¿qué vas a hacer, bandido? Si no sos capaz de tocar eso, deja quieto y la vendés más bien, pero no vas a abaratar eso. Y después yo caí en cuenta: no, mamá, discúlpenme, pero es que me da desespero. Sí, cuando estaba yo en la casa, cuando decían Raúl, me gritaban de la calle: Raúl, ve que Alfredo Gutiérrez está tocando acordeón. Pero en la casa no había televisor, salía para allá, cuando llegaba ya había acabado, se acababa la canción. Y eso es una cosa de que con ver tocar a una persona, con eso no se aprende. Bueno, al fin que yo toqué ese acordeón, duré un tiempo, después la cambié sin cambalache, y el acordeón se la llevaron para Barranquilla porque estaba acabado, porque aquí el acordeón había que llevarlo a Valledupar para arreglarlo, y en Valledupar no había nadie conocido mío, entonces eso valía lo mismo, comprarla nueva o llevarla allá y pasaje, todo eso, que para mandar a arreglar. Vendí el acordeón esa porque tenía un poco de pitos dañados. Muchas veces sentimos que podemos tomar algo e interpretarlo como solíamos hacerlo. En este fragmento de historia, don Raúl Quintana nos cuenta cómo su deseo por aprender a interpretar el acordeón lo llevó a pedir ayuda en una ciudad cercana, pero se encontró que en aquel tiempo no habían maestros que enseñaran sobre este instrumento en la ciudad de Ocaña. Cuando traje la primera acordeón, que me costó 5,000 pesos, y que hice el intento de dañarla, yo reaccioné y me fui para Ocaña, para la Casa de la Cultura, a buscar un profesor de música. Resulta que sí habían profesores de música, pero de acordeón no. El acordeón traía un catálogo. El catálogo, ¿cómo era? En alemán. Aquí en Ábrego, de pronto ahorita sí ya llegan profesores que entiendan el alemán. Cuando hablar de eso, era como ir a la luna. No se pudo. Entonces yo bregué mucho por ese lado. Siempre cuando veía tocando un conjunto, uno sale a la carrera para mirar, pero ¿qué es lo que se va uno a dar de cuenta? ¿Por qué hilera es que están tocando? Pero de ahí no va a salir para más nada, porque eso no se puede. Eso tiene que cogerlo es el profesor, esto con esto y esto con esto. Eso es. Bueno, mi vaina de música se fue así. Pero cuando no las tiene es donde se le mete la... Y sigo con la vaina. Duré 3 meses trabajando como maestro de construcción en una constructora en Venezuela. Y saqué la plata para comprar un acordeón. Pagué la comida aquí de los 3 meses que sacaba fiado aquí la mujer mía. Y me quedaron 14,500 pesos, que eso me costó el acordeón. Me costó 14,500. Seguí tocando. Pero ya se había pasado un largo tiempo. Entonces ya con ese acordeón ya le cogí más ritmo a la vaina, porque por ejemplo al tiempecito volví a trabajar a Venezuela, e inclusive toqué en una tarima con Calixto Ochoa. Estaba tocando allá y iba el difunto Luis Cuadro, iban estrenando una canción que había grabado con él que se llama Muriendo Lentamente, y eso era una berraquera y todavía es una buena canción. Y entonces yo toqué ahí por medio de un guacharaquero que era de por allá de Cincelejo, que era que tocaba conmigo allá.
en la compañía donde toca, porque yo tenía el acordeón allá y mi hermano tocaba la caja y llevábamos la guacharaca y conseguimos cajeros y montamos un grupito ahí. Y allá entonces nos subí, el que tocaba la guacharaca era amigo de Calixto Ochoa y habló con él y sí, a la 1 de la mañana nos montaron allá para que tocara una canción. Pero cuando yo empecé a tocar, el hombre se bajó y se puso a bailar. Siguió bailando, entonces terminé y le dice el difunto Luis Cuadro, Calixto, ¿qué? Dijo, que termine la tanda. Y yo pero gorreando un mochito, que eso le llaman es un mochito, y me dice, que termine la tanda. No, hombre, eso, sí, cinco canciones se tocaron. De ahí para acá, ya a los 2 meses, 2 o 3 meses me vine a pagar la comida aquí, y con ese acordeón es donde yo he tratado con alcaldes, con médicos. Una vez, es más, en un tiempo que yo no tenía acordeón, un médico trajo un acordeón, y mejor dicho, a eso fue que le dije chácara, pero corría, porque a ese le gustaba mucho el trago y la música. Él no tocaba nada, pero yo le damos eso cada 8 días. Don Raúl Quintana nos muestra que los sueños son alcanzables, porque encontró en un alcalde la recompensa a años de dedicación entregados al aprendizaje del acordeón. El artista que aprendió de manera empírica transmitió a otros su conocimiento. Resulta de que ya Wilmar Arévalo me dio un chancecito en la Casa de la Cultura. Yo dicté clase 9 meses de acordeón, música de acordeón. No soy un acordeonero profesional, no, pero a muchos les gustaría hacer lo que yo hago. ¿Bien? ¿Qué pasaba? Que por ejemplo, si habían unos transportes, decimos nosotros unos transportes de unos pases que se hacen en el acordeón, yo de pronto duré 7 años para conseguir eso, porque era empírico. Tampoco, si a alguien me hubiera dicho, busque eso, pues yo lo busco más rápido, pero eso me salió, era que iba saliendo ahí, 7 años para que saliera. ¿Qué pasaba? Que yo a los pelados en 7 días se los enseñaba, ya los sabían en 7 días, para ellos era una gran ventaja, ¿sí? El hijo mío, ya yo empecé a dejarle el acordeón y él empezó a tocar, y mi familia vivía en Valledupar. Entonces me dice un hermano que para dejarlo, que se fuera para Valledupar, pero tenía que irse a estudiar, aquí estaba haciendo el bachillerato, aquí había terminado el 3º bachillerato, y dije, usted me termina el bachillerato allá, y ahí sí, y le dejé el acordeón, se la regalé, le di el acordeón, que es una cosa que para mí me hace mucha falta, así no toquen un pito, pero me hace mucha falta. Por el hijo se la di, le dejé el acordeón. Allá, con el fin de ponerlo en la escuela del Turco Gil. A los 6 meses, el Turco Gil quería enseñarle las mismas cosas que le iba a enseñar. Y entonces le dijo, vea, él le dice al turco, profesor, pero me está enseñando al muchacho que acaba de llegar lo mismo. Tío, pero es que ¿cómo hago yo? Usted, para que se vuelva acordeonero berraco, sálgase de aquí, váyase para las tarimas. ¿Entiende? Que ahí en las tarimas es donde se va a volver acordeonero. Aquí no, porque yo ese cupo lo necesito para los pelados estos nuevos. Digo, bueno, así fue. Y así es, así se volvió así. En este capítulo aprendemos sobre la constancia, de que podemos ser empíricos, pero con la ayuda, con la formación de quien tiene el conocimiento, el proceso de aprendizaje puede llegar a ser más rápido. Agradecemos al señor don Raúl Quintana por permitirnos conocerlo en la historia La Cuento Yo. Y como dato curioso, la agrupación del señor Raúl fue contratada anteriormente por una administración municipal para tocar en el parque principal de nuestro bello valle. Al momento en que se firmó el contrato, no le preguntaron por el nombre de la agrupación, y como sorpresa para él, en los avisos que se publicaron en el municipio, en el pueblo,
apareció la agrupación como Raúl y sus Vallenatos. De allí el nombre con el que quedó la agrupación que él fundó. Y el caso mío, me ha gustado mucho la música de acordeón. Y es más, pues le doy gracias a Dios de que algo que yo no creo, o sea, nunca se me pasó por acá que el gobierno me fuera a dar una pensión. ¿Por qué? Porque en la pandemia fue cuando hubo un programa del gobierno para los emprendedores, para los artesanos, vainas así. Y entonces entré ahí, me pidieron un video, lo tenía, el de aquí lo aceptó, lo mandó a Bogotá, lo aceptaron y me coroné la cosita esa. Hasta ahorita, eso es lo que les puedo decir. Sigo con el acordeón, la tengo aquí. Tocamos muy pocas veces porque el cantante la vive muy ocupado, es un camionero. Usted la vive viajando, usted rara vez está aquí, pero cuando hay la oportunidad, le echamos bola a la vaina.